Buenas tardes, compañeros. Este grupo les va a hablar de la preparación de cerámicas. Está compuesto por César García, Lady Acero y quien les habla, Lizzy Rueda. La industria cerámica en Colombia es un sector que ofrece excelentes oportunidades de negocio, generando una gran demanda de los materiales de construcción, siendo los productos de revestimiento para pavimento y los de mampostería estructural no solo los más vendidos a nivel nacional, sino también los más exportados hacia Ecuador, Venezuela, Guatemala, entre otros países. Las etapas de fabricación de estas cerámicas incluyen la preparación de las materias primas, la amolturación, la conformación, el secado, la cocción, el esmaltado, los tratamientos adicionales y la clasificación y el embalaje. En el esquema se puede observar que existen dos vías, la preparación en seco y la preparación en húmedo. En esta exposición nos vamos a enfocar en la preparación en húmedo, ya que al final les vamos a mostrar un video donde explican mejor la preparación en seco. Preparación de la materia prima. Esto incluye fundamentalmente materiales como las arcillas, los feldespato, las arenas, los carbonatos y las caolines. Su procedencia natural exige que en la mayoría de los casos pues una homogeneización previa que asegure la continuidad de las características de estos materiales. Molturación por vía seca o por vía húmeda. Una vez realizada la primera mezcla, esta se somete por lo general a un proceso de molturación. En el caso de molturación por vía seca se produce una fragmentación, manteniendo los agregados y aglomerados con tamaño de partículas mayores a 300 micras, mientras que por vía húmeda se consigue un tamaño de partículas menor a 200 micras. Al elegir el tipo de molturación a emplear, un factor importante lo constituye el coste de la inversión a realizar en cada caso. Secado de la composición por atomización. El proceso de atomización es un proceso de secado por el cual una suspensión pulverizada en finas gotas entra en contacto con aire caliente para producir un producto sólido de bajo contenido en agua. El proceso de secado por atomización se desarrolla según el esquema. Incluye bombeo y pulverización de la suspensión, generación y alimentación de los gases calientes, secado por contacto, gas caliente, gota suspensión, separación del polvo atomizado de los gases. Los atomizadores operan siguiendo la siguiente secuencia. La barbotina es bombeada por medio de bombas de pistón al sistema de pulverización. La barbotina finamente nebulizada y dividida se seca poniéndola en contacto con una corriente de gases calientes. El granulado es descargado en una cinta transportadora y llevado a los hilos para su posterior prensado. La implantación del proceso de secado por atomización para la obtención de la materia prima conlleva importantes ventajas que favorecen el desarrollo de las posteriores etapas del proceso de fabricación. Una de las ventajas es la obtención de gránulos más o menos esféricos, huecos en su interior y muy uniformes, que le confiere al polvo atomizado una elevada fluidez, facilitando las operaciones de llenado de los moldes de las prensas y pues el prensado de las piezas. Continuando con el proceso de amasado, este consiste en el mezclado íntimo con agua de las materias primas de la composición de la pasta. Con esto se consigue una masa plástica para que fácilmente sea moldeable por extrusión. Conformación de las piezas. Tenemos el prensado en seco. Este es un proceso predominante de conformación de las piezas con un 5 a 7% de humedad mediante el uso de prensas hidráulicas. Este procedimiento de formación de pieza opera por acción de una compresión mecánica de la pasta en el molde y representa uno de los procedimientos más económicos de la fabricación de productos cerámicos de geometría regular. El sistema de prensado se basa en prensas oleodinámicas que realizan el movimiento del pistón contra la matriz por medio de la compresión de aceite y presentan una serie de características como son elevada fuerza de compactación, alta productividad, facilidad de regulación y constancia en el tiempo del ciclo de prensado establecido. Las prensas se han desarrollado mucho en los últimos años y son equipos con automatismos muy sofisticados, fácilmente regulables y muy versátiles. Por otro lado, la extrusión, básicamente el procedimiento de conformación de pieza por extrusión, consiste en hacer pasar una columna de pasta en estado plástico a través de una matriz que forma una pieza de sección constante. Los equipos que se utilizan constan de tres partes principales: el sistema propulsor, la matriz y la cortadora. El sistema propulsor más habitual es el sistema de hélice.
Secado de piezas conformadas. La pieza cerámica, una vez conformada, se somete a una etapa de secado con el fin de reducir el contenido en humedad de las piezas tras su conformado hasta niveles lo suficientemente bajos, 0,2-0,5%, para que las fases de cocción y en su caso de esmaltado se desarrollen adecuadamente. En los secaderos que normalmente se utilizan en la industria cerámica, el calor se transmite mayoritariamente por convección desde gases calientes a la superficie de la pieza, participando ligeramente el mecanismo de radiación desde dichos gases y desde las paredes del secadero a dicha superficie. Por lo tanto, durante el secado de piezas cerámicas tiene lugar simultáneo y consecutivamente un desplazamiento de agua a través del sólido húmedo y a través del gas. El aire que se utiliza debe ser lo suficientemente seco y caliente, pues se utiliza no solo para eliminar el agua procedente del sólido, sino también para suministrar la energía en forma de calor que necesita esa agua para evaporarse. Actualmente el secado de las piezas se realiza en secaderos verticales u horizontales. Tras el conformado de las piezas, estas se introducen en el interior del secadero, en donde se ponen en contacto en contracorriente con gases calientes. Estos gases calientes son aportados por un quemador, aire y gas natural, o por gases calientes procedentes de la chimenea de enfriamiento del horno. El principal mecanismo de transmisión de calor entre el aire y las piezas es el de convección. Cocción con o sin esmaltado. En los productos no esmaltados, tras la etapa de secado se realiza la cocción. Asimismo, en el caso de productos esmaltados fabricados por bicocción, tras el secado de las piezas en crudo se realiza la primera cocción. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el esmaltado. Este consiste en la aplicación por distintos métodos de una o varias capas de vidriado, con un espesor comprendido entre los 75 y las 500 micras en total, que cubren la superficie de la pieza. Este tratamiento se realiza para conferir al producto cocido una serie de propiedades técnicas y estéticas, tales como la impermeabilidad, la facilidad de limpieza, el brillo, color, textura superficial y resistencia química y mecánica. Las fritas son compuestos vítreos insolubles en agua que se obtienen por fusión a temperatura elevada, cerca a 1500 grados centígrados, y posterior enfriamiento rápido de las mezclas de materias primas. La gran mayoría de los esmaltes que se utilizan en la fabricación de la industria de los pavimentos y revestimientos cerámicos contienen una parte fritada. La utilización de las fritas presenta algunas ventajas frente al empleo de materias primas sin fritar. Entre ellos tenemos la insolubilidad de algunos elementos químicos y otra es la disminución de la toxicidad. Esto es debido a que el material vítreo, obtenido por su tamaño y estructura, tiene menor tendencia a la formación de polvo ambiental que las materias primas de las que provienen. La cocción de los productos cerámicos es una de las etapas más importantes del proceso de fabricación, ya que de ella dependen gran parte de las características del producto cerámico, como la resistencia mecánica, la estabilidad, resistencia a los agentes químicos y la facilidad de limpieza y la resistencia al fuego. Las variables fundamentales a considerar en la etapa de cocción son el ciclo térmico, que es la relación de temperatura y tiempo, y la atmósfera del horno, que debe adaptarse a la composición y tecnología de la fabricación, dependiendo del producto cerámico que se desee obtener. Ahora hablaremos un poco sobre los tipos de cocción. Tenemos la monococción y la cocción rápida. Los materiales cerámicos pueden someterse a una, dos o más cocciones. Las baldosas no esmaltadas reciben una única cocción. En el caso de baldosas esmaltadas, pueden someterse a una cocción tras la aplicación del esmalte sobre las piezas crudas, o también pueden someterse a una primera cocción para obtener un soporte al que se aplica el esmalte y luego se aplica una segunda cocción. Este se denomina proceso de bicocción. En algunos materiales decorados se aplica una tercera cocción a una menor temperatura. También tenemos la cocción rápida. La cocción rápida de las baldosas cerámicas actualmente es predominante y se realiza en hornos monoestrato de rodillos. Estos han permitido reducir extraordinariamente la duración de los ciclos de cocción en tiempos inferiores a 40 minutos.
debido a la mejora de los coeficientes de transmisión de calor de las piezas, a la uniformidad y a la flexibilidad de los mismos. Muchas gracias.